Listo, muy bien chicos, ¿cómo están? Nuevamente muy buenos días a todos los que se han integrado. Reciban un cordial saludo nuevamente de mi parte. Les saluda el profesor Alejandro Paucar. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. De acuerdo. En primer lugar, eh, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que viene a ser pues el ser vivo, sus características. Vamos a hablar también de lo que viene a ser el método científico, que van a formar parte del tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Antes de cualquier otra cosa, primero vamos a ver un video que nos permita un poquito introducirnos dentro del tema de lo que viene a ser el ser vivo y sus características, y luego desarrollaremos nuestra respectiva clase. Ahora, en el caso de lo que vienen a ser el desarrollo de la clase, bueno, la semana pasada ya les explicaba un poquito, vamos a trabajar de la siguiente manera. Eh, Termina el video, empezamos con la exposición de la clase y en cualquier momento yo me detengo y llamo a cualquiera de ustedes para una intervención oral. En el momento en el cual se haga la intervención oral, en ese preciso instante ustedes me van a prender tanto la cámara y el micro. ¿De acuerdo? Si desean ahorita, pueden tener la cámara apagada, no hay ningún problema, el micro apagado para que no se filtren los ruidos, ¿de acuerdo? Y cuando se les llame, en ese momento sí, vamos a tener que prender la cámara. Por otro lado, así como en cualquier momento les digo que les voy a tomar intervención oral, también en cualquier momento voy a pasar asistencia y les voy a pedir en ese momento a todos, absolutamente a todos, que me prendan la cámara para poder registrar su asistencia. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a comenzar ahora sí. Voy a compartir el video ya. Y por favor prestemos mucha atención porque también les voy a hacer preguntas con respecto al video que vamos a visualizar. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestro trabajo del día de hoy. Compartimos el audio. Aquí está el video. Lo pueden visualizar seguramente ya. Lo agrandamos y ahora sí, muy bien. Por favor, me avisan si es que se visualiza el video, chicos. ¿Se ve? Ayúdenme. Sí, profesor. Sí, Muy profesor. bien, gracias, muchas gracias. Ahora me ayudan Los seres con vivos el son audio. organismos que tienen procesos biológicos. A ver, ¿se escucha el audio, mis estimados estudiantes y estudiantas? Sí, profesor. Sí, Ya, profesor. Los seres excelente. vivos Ahora sí lo suelto, ya, por favor, prestemos mucha atención. son organismos que tienen procesos biológicos. Se oponen a los seres inertes. Los seres vivos son organismos que tienen procesos biológicos. Se oponen a los seres inertes, los cuales no respiran, se reproducen ni tienen otras funciones vitales. Las características de los seres vivos son los rasgos biológicos que los definen y que deben tener para considerarse que están vivos. Estas particularidades los diferencian de los materiales inertes. Estos atributos fundamentales son comunes en todos los seres vivos y para ser considerados como tales deben tenerlos. De hecho, un ser vivo es definido como un organismo que muestra las características de la vida, entre ellas la reproducción, excreción, uso de energía, entre otros. La mayoría de los expertos clasifican a los seres vivos en uno de los 5 reinos de la naturaleza. Reino Monera, microorganismos de una sola célula que no tienen una membrana nuclear. Reino protista, organismos de una sola célula autótrofos o heterótrofos que son más grandes que las bacterias. Reino fungi, organismos multicelulares que descomponen materia orgánica para alimentarse. Reino plantae, organismos multicelulares y autótrofos que utilizan la fotosíntesis para crear alimento. Animales, seres multicelulares heterótrofos que dependen de otros organismos para alimentarse. Para que un ser sea considerado como vivo, tiene que cumplir con ciertas características. Estas son: están formados por células. La célula es la unidad básica de la vida.
Una célula se considera un organismo vivo ya que lleva a cabo procesos vitales, como la respiración, reproducción y muerte. Cuando varias células se unen, tenemos un organismo pluricelular y cuando se unen millones, dan lugar a los tejidos y a los seres vivos más complejos, como las plantas o animales. Las células contienen la información hereditaria de un organismo, llamado ADN, y pueden realizar copias de sí mismos en un proceso llamado mitosis. Las células están hechas de un núcleo y de citoplasma, cubiertos de una pared delgada llamada membrana, la cual actúa como una barrera para el ambiente que la rodea. Las células de plantas también tienen un núcleo, citoplasma y una membrana celular. La principal diferencia entre una célula animal y una célula vegetal es que las células vegetales tienen una vacuola, cloroplasto y una pared celular. Algunos microorganismos están compuestos de una sola célula, mientras organismos más grandes están compuestos de millones de células distintas. Crecen y se desarrollan. Cada organismo viviente comienza la vida como una sola célula. Los organismos unicelulares pueden quedarse como una sola célula, pero también crecen. Los organismos multicelulares añaden más y más células para formar tejidos y órganos a medida que crecen. El crecimiento se refiere a un aumento en tamaño y masa de ese organismo. Por su lado, el desarrollo involucra la transformación del organismo a medida que pasa por el proceso de crecimiento. En algunos organismos, crecer involucra una transformación drástica. Por ejemplo, una mariposa comienza como una sola célula, huevo, luego se convierte en una oruga y luego en una crisálida, para luego transformarse en una mariposa. Se reproducen. La reproducción es el proceso en el que nuevos organismos o descendencias son generados. Un ser vivo no necesita de la reproducción para sobrevivir, pero como especie necesita hacerlo para la continuidad y asegurar que no se extinga. Existen dos tipos de reproducción. La reproducción sexual, que involucra dos individuos de la misma especie para fertilizar una célula, y la reproducción asexual, común en organismos unicelulares ya que no necesita de otro individuo para realizarse. Today started out as the best day of my life. Yes! I got the gig! Obtienen y utilizan energía. Las células no pueden sobrevivir por sí mismas. Necesitan poder para mantenerse vivas. Necesitan energía para realizar funciones como crecer, mantener su balance, repararse, reproducirse, moverse y defenderse. La energía es el poder para hacer cosas. Este poder puede venir de muchas maneras y formas, pero todas pueden ser relacionadas con el sol. Esta es la fuente de toda energía. Relación. La función de relación consiste en reaccionar ante los cambios del ambiente o ante estímulos internos. Por ejemplo, si llueve, un lobo puede reaccionar ocultándose en una cueva, pero una piedra, material inerte, no podría. La respuesta a un estímulo es una característica importante de vida. Cualquier cosa que causa que un ser vivo reaccione es llamada un estímulo. Un estímulo puede ser externo o interno. Un estímulo interno puede ser la necesidad de ir al baño. El sol saliente que causa que una serpiente salga y explore es un estímulo externo. Los estímulos ayudan a un organismo a mantenerse en equilibrio. Los sentidos ayudan a detectar y a responder a estos cambios. Se adaptan a su ambiente. Evolución. Esto significa que pueden adaptar la manera en la que se comportan, cómo están construidos o su manera de vida. Esto es necesario para que puedan sobrevivir y reproducirse en sus hábitats. Por ejemplo, las jirafas tienen cuellos largos para poder comer vegetación alta que otros animales no pueden alcanzar. El comportamiento también es una forma importante de adaptación. Los animales heredan muchos tipos de comportamiento. La selección natural y la evolución son maneras comunes que los seres vivos tienen para adaptarse a su ambiente y poder sobrevivir. Tienen un metabolismo.
El metabolismo es un conjunto de transformaciones de sustancias químicas que ocurren dentro de las células de los seres vivos. Estas reacciones permiten que los organismos crezcan y se reproduzcan, mantengan sus estructuras y responden a sus ambientes. Las principales características del metabolismo son la conversión de comida, combustible en energía. La conversión de comida, combustible para crear proteínas, lípidos y carbohidratos, y la eliminación de desechos nitrogenados. El metabolismo puede ser dividido en catabolismo, referente a la descomposición de la materia orgánica, y en anabolismo, referente a la construcción de células de ácidos nucleídos y proteínas. Tienen distintos niveles de organización. Los seres vivos tienen organización molecular y celular. Organizan sus células en los siguientes niveles: tejido, grupo de células que llevan a cabo una función común; órganos, grupo de tejidos que llevan a cabo una función común; sistema de órganos, grupo de órganos que llevan a cabo una función común; organismo, un organismo vivo completo. Excreción, expulsan desperdicios. Los organismos vivos se deshacen de los desperdicios. La excreción es el proceso en el que los desperdicios metabólicos y otros materiales no útiles son eliminados de un organismo. En los vertebrados, este proceso es llevado a cabo principalmente por los pulmones, los riñones y la piel. La excreción es un proceso esencial en todas las formas de vida. En los mamíferos, la orina es expulsada a través de la uretra, la cual es parte del sistema urinario. En los organismos unicelulares, los productos de desperdicio son expulsados directamente a través de la superficie de la célula. Andas demasiado serio, remoja y sigamos jugando. Los productos de desperdicio son expulsados directamente a través de la superficie de la célula. Se nutren. La nutrición es el proceso de tomar comida y utilizarlo para hacer energía. Este proceso vital ayuda a los seres vivientes a obtener energía de varias fuentes. Los nutrientes son las sustancias que proveen nutrición. Todos los organismos vivos necesitan nutrientes para poder funcionar correctamente. Existen dos modos de nutrición: el modo autótrofo, en el que los organismos utilizan materia inorgánica simple para sintetizar comida propia, y el modo heterótrofo, en el que los organismos dependen de otros organismos para obtener su nutrición. Las plantas, las algas y algunas bacterias son autótrofas. Los hongos y todos los animales, incluyendo a los humanos, son heterótrofos. Homeostasis. La homeostasis se refiere a la habilidad de un organismo para mantener la estabilidad sin importar los cambios del ambiente. Las células vivas solo pueden funcionar dentro de un margen estrecho de condiciones de temperatura, pH, concentraciones de hierro y disponibilidad de nutrientes. Sin embargo, los seres vivos deben sobrevivir en un ambiente donde estas condiciones pueden variar de hora a hora o de temporada a temporada. Por este motivo, los organismos requieren de mecanismos que puedan mantener su estabilidad interna a pesar de los cambios en el ambiente. Por ejemplo, la temperatura interna del cuerpo humano se puede controlar al elaborar o deshacerse del calor. La mayoría de las funciones del cuerpo están dirigidas a mantener la homeostasis. Contienen información genética. La información genética puede ser encontrada en todos los seres vivos. Es pasada de generación en generación a través de unidades heredadas de información química, en la mayoría de los casos llamadas genes. Respiran. En este proceso, el oxígeno es inhalado dentro de un organismo viviente y el dióxido de carbono es exhalado. Existen dos tipos de respiración: la aeróbica, la cual utiliza oxígeno, y la anaeróbica, que no necesita de oxígeno.
mueren. En el cese de todas las funciones biológicas que mantienen vivo a un organismo, fenómenos comunes que producen la muerte incluyen el envejecimiento biológico, la malnutrición, las enfermedades, la deshidratación, los accidentes y la depredación. Los cuerpos de todos los seres vivos empiezan a descomponerse muy pronto después de su muerte. Movimiento. El movimiento es obvio en los animales, aunque no tanto en seres vivos como en las plantas. Sin embargo, estas tienen partes que se mueven para poder adaptarse al movimiento del sol. Irritabilidad. La irritabilidad es la capacidad que posee un ser vivo de responder ante estímulos del medio interno o externo. Esta característica le permite sobrevivir y eventualmente adaptarse a las condiciones de su entorno. Dicha respuesta puede ser diferente para un mismo tipo de estímulo y además se ajusta a la intensidad del mismo. Ejemplo de esto es un animal que cambia de color para ocultarse de un depredador u otro que permanece quieto durante largo tiempo al acecho de su presa. Interiormente se activa alguna especie de mecanismo que orientará su próxima conducta. Complejidad en la irritabilidad según el ser vivo. Existen organismos unicelulares, tales como bacterias, que manifiestan su irritabilidad al cambiar de velocidad en la división celular y alejarse o aproximarse al estímulo. Sus respuestas no son muy variadas o complejas debido a que carecen de sistemas de coordinación e integración orgánica. Por otra parte, las plantas se alejan o se acercan lentamente al estímulo, tropismo, gracias a su sistema de coordinación e integración hormonal llamado fitohormonas. Los animales, por ser organismos multicelulares, poseen un sistema endocrino y un sistema nervioso que se componen de órganos especializados interconectados a través de una red de comunicación compleja que ofrece una respuesta en cuestión de segundos. Muy bien, chicos, ha terminado el video. Ahora sí vamos a dar inicio a nuestras clases, ¿ya? Espero de que nos haya tratado de hacer entender un poquito en qué consiste, ¿no? Más bien solamente disculparnos por lo que vienen a ser las interrupciones de la publicidad. Bueno, ya, dejamos de compartir en este caso. Ahora sí ya me están viendo ya. Y me pregunto, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 estudiantes en pre. Ya no me han mandado la relación todavía de los miembros de este grupo. A ver, voy a compartir un ratito las clases para poder ya empezar a explicar.
Listo, ayúdenme. ¿Se logra visualizar, chicos? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, sí se visualiza entonces. Muy bien. Vamos a trabajar con una parte del módulo y también vamos a trabajar con organizadores, ¿ya? Dicho sea de paso, pues en la reunión que tuvimos los docentes la semana pasada quedamos en que justamente en lo que son cursos así como el mío, que de donde hay más letras, pues los resúmenes que van a hacer ustedes principalmente se van a llevar a cabo en forma de organizadores para poder luego revisar sus cuadernitos. Entonces, lo que yo tengo, la idea es de no hacerlos pues demasiado extenso para que también ustedes no se cansen, porque si no también, aparte de que dicho sea de paso, les vamos a dejar una tareita que es bastante sencilla, ¿no? También tenemos que entender de que en este caso tendríamos que hacer lo que es el resumen, y el resumen lo vamos a hacer bastante sencillo, y es por eso que también en mis clases voy a tratar de hacerlo bastante sencillo para que ustedes no se compliquen y también pues puedan desarrollarlo de la mejor manera. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo o quieren que lo hagamos extenso? A ver, quiero sus opiniones. Bueno, como no opinan, yo pienso que entonces está mal y entonces vamos a hacerlo más extenso. Estamos de la profesor. Ya. Bueno, ya que no me quieren hablar, están mudos, no quieren colaborar conmigo, se hacen a los difíciles, vamos a dar inicio en este caso, ¿ya? Muy bien. A ver, empecemos. Esta semana nos toca hablar de los seres vivos y el método científico. Bueno, definitivamente en el curso de biología, pues hablar de los seres vivos es el tema central, ya que en este caso, pues los seres vivos van a venir a ser, van a venir a ser lo que es el eje central del estudio, ya que ustedes saben que la biología, bio-vida, logos, estudio, tratado, entonces consiste en lo que viene a ser el estudio o tratado de la biología. Entonces, empecemos. Para poder iniciar con las clases, los seres vivos y el método científico, lo primero que tenemos que entender es con respecto a la palabra. Ya vamos un ratito a poner esto para que trabaje con la tableta gráfica. Y hasta esto de las formas no, porque no vamos a necesitar tablas tampoco. Ya está, ahora sí podemos empezar a trabajar. Bueno. ¿Qué pasaba con mi reglita? Ya. Aquí podemos ver la palabra biología. De acuerdo, lo estamos subrayando con líneas punteadas. Mejor lo subrayamos con rojo para que se note más claro. Muy bien. Cuando hablamos de la palabra biología, sabemos que deriva de dos vocablos griegos. Bios, que significa vida, y logos, que significa estudio o tratado estudio, como está ahí. ¿De acuerdo? Cuando hablamos en este tema de este caso, también deberíamos entender lo siguiente. Para poder hablar de lo que viene a ser justamente esta parte de lo que es la biología, también deberíamos entender de que juntadas, pues,
van a decir estudio de la vida. Ahora, esta palabra fue acuñada, o sea, el primero que utilizó esta palabra fue el señor Jean Baptista y Jean Baptista Caballero de Lamarck, ¿no? En realidad, pues Jean Baptista Lamarck. Pues este señor, pues hizo un gran trabajo en el campo de la biología. Es uno de los precursores de la teoría de la evolución. Él nos hablaba de la regla del uso y desuso. Y escribió una obra de nombre Filosofía Zoológica, que fue publicado entre 1901 y 1902. La fecha exacta no se tiene el conocimiento. En este libro Filosofía Zoológica por primera vez inserta este término conocido con el nombre de biología, justamente para tratar, agrupar, ¿no?, al estudio de los seres vivos. Entonces, por primera vez este término biología fue utilizado por este señor en una de sus obras, ¿no? Había otro señor que también empezó a utilizar y coincidían más o menos en las fechas, el señor Treviranus, que también escribió una obra en la cual también utilizó este término de nombre biología. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso, también cabría mencionar de que Jean Baptiste Lamarck, ¿no?, que fue uno de los precursores en utilizar este término e hizo famoso este término de biología, entonces podríamos nosotros mencionar de que la biología inició con Jean Baptiste Lamarck. Esta ciencia de la biología se inició desde que se creó el nombre. A ver, quisiera sus opiniones. A ver, vamos a preguntarle, perdón, a Caroline. A ver, Caroline, escuchamos tu opinión. ¿Tú crees que la biología nació con Jean Baptiste Lamarck o en otro momento? Creo que en otro momento, profesor, porque... Uy, se apagó tu micro, hija. Sí, profesor, disculpe. Creo que la biología fue antes, porque desde antes ya habían otros tipos de conclusiones, o sea, biológicas, como por ejemplo las enfermedades, saber cómo curarlas y eso. Ya. Entonces la biología no nació con Jean Baptiste Lamarck. A ver, ¿qué opina Jean-Pierre Mosquera? Jean-Pierre. Ahí está Sí, Jean-Pierre. profesor. Uy, todo negro vemos, hijo. ¿Qué pasó? Ahora sí. Profesor, yo pienso igual que mi compañera. Siento que años anteriores ya habían investigaciones que ya hablaban sobre la biología, pero no a todo, así como el científico ahora que francés, no a A ese a nivel. esa, ajá, porque creo que recién poco a poco se estaba hallando investigaciones y con su opinión o con su investigación que hizo el científico ya mejoró la biología. Así es que creo que sí, con él puede pensar, porque los anteriores sería como que recién se estuvieran iniciando y ya no, con de él ya se mejoraría su pensamiento de los antiguos científicos. Muy bien, gracias, Jean-Pierre. A ver, alguien más, una opinión más. A ver, vamos a preguntarle a Alison. A ver, Alison, ¿cuál sería tu opinión? Bueno, yo pienso de que la biología ya existió hace mucho tiempo y que el científico francés fue el quien le dio el nombre. Muy bien, el científico solo le dio el nombre, pero ahí no apareció la biología, ¿cierto? ¿Cuándo habrá aparecido la biología? A ver, esa sería otra pregunta. A ver, ¿qué cree? A ver, Carlita, ¿cuándo crees que haya aparecido la biología, hija? Eh, Puede ser en unos años después, no sé exactamente. Bueno, cuando hablamos de la ciencia de la biología, muchas gracias por tu participación, Carlita. Cuando hablamos de la ciencia de la biología, entonces
No podríamos hablar de esa época del 1801, donde Jean-Baptiste Lamarck por primera vez utilizó esta palabra, sino tendríamos que remontarnos a épocas mucho, ¿cómo podríamos decir? Mucho más antiguas, porque en realidad el hombre, desde que apareció y se convirtió en el Homo sapiens, el hombre que piensa, pues el hombre empezó a interactuar con todos los seres vivos que habían a su alrededor, e inclusive aprendía mucho de ellos, de que, por ejemplo, con respecto a las plantas, qué plantas eran beneficiosas si te alimentaban, qué plantas podían ser dañinas. Entonces, el hombre primitivo ya empezaba a clasificar plantas, a conocer otros seres vivos. Entonces, podríamos decir que la ciencia de la biología es tan antigua como el mismo hombre primitivo o como los mismos orígenes del ser humano. Y junto con el hombre, pues esta ciencia se ha ido desarrollando hasta que llegaron momentos donde pues ya se volvió una ciencia formal y justamente pues ya tiene un objetivo de estudio que viene a ser el comprender, ¿no?, al ser vivo, el comprender sus propiedades, sus características y todo lo referente a él, todo lo que refiere con respecto al ser vivo, ¿no? Clasificación y tantas otras cosas más que el campo de la biología tiene que estudiar. ¿De acuerdo? Entonces la biología no es una ciencia reciente, es una ciencia tan antigua como el mismo hombre. ¿De acuerdo? Y justamente por eso decimos que en este caso la biología es una ciencia que estudia los seres vivos. Es una ciencia pura y natural. Por lo tanto, es fática, es decir, experimental. La biología estudia los seres vivos desde distintos ámbitos relacionados con la forma, la estructura, el funcionamiento, el desarrollo, la herencia, la evolución y las interacciones con el ambiente. O sea, la biología tiene que estudiar todo lo que hace referencia al ser vivo, todo, su forma, su estructura, cómo se relaciona con el medio ambiente, su evolución, su desarrollo, todito. Todito lo que tenga que ver con los seres vivos, la biología lo va a estudiar. Es por eso que decimos que en este caso, pues el centro de la biología, el eje de la biología, viene a ser el ser vivo. ¿De acuerdo? No se olviden de eso, por favor. ¿Qué más podemos mencionar, chicos? En este caso, también podemos decir que entonces podemos concluir que la biología es la ciencia de los seres vivos. Claro que sí. La biología es la ciencia que estudia a los seres vivos. Entonces es la ciencia encargada de estudiar los distintos organismos, partiendo desde los más simples hasta los más complejos, incluyendo la función que cada ser vivo cumple en la Tierra. ¿Ven? Todo eso tendrá que estudiar la biología. Entonces podemos decir que la biología no es una ciencia que estudia algo muy pequeño, más bien todo lo contrario. Es una ciencia que tiene un gran campo de estudio. Ese gran campo de estudio pues vienen a ser todos los seres vivos, ¿ya? Entonces recordemos eso. Entonces, como la biología tiene que estudiar a los seres vivos, obviamente tenemos que conocer sobre los seres vivos. ¿Y qué podríamos decir de ellos entonces? Si hacemos referencia y visualizamos acá, vamos a hablar de lo que vendría a ser el concepto de los seres vivos. ¿Y qué podríamos decir? Diríamos en este caso que los seres vivos, ¿no? Es un organismo vivo, es básicamente una porción limitada de materia con un alto grado de complejidad, porque puede autorregularse, posee metabolismo y se perpetúa a sí mismo a través del tiempo. Entonces, esa sería la definición o concepto de los seres vivos. Los seres vivos son una porción limitada de materia, pero vamos a ser precisos, materia viva, ¿ya? Y acá justamente mejor lo vamos a escribir acá a su costadito, materia viva, para que no te olvides. Ah, pero esta materia viva también tiene un nombre que se le conoce como protoplasma. ¿Ya? Entonces, a esta materia viva también se le conoce como protoplasma. Entonces, podríamos decir que el ser vivo es una porción limitada de materia viva o protoplasma, con un alto grado de complejidad. ¿Por qué? Porque puede autorregularse, ya que en nuestro organismo hay múltiples funciones que van a permitir esa autorregulación. Vamos a tener metabolismo y nos vamos a perpetuar, dice. ¿Y cómo nos perpetuamos? Con la reproducción.
ya que a través de la reproducción podemos dejar a nuestros descendientes. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, yo sé que recordar el concepto de seres vivos no se hace tan sencillo, no se hace tan simple. Mucho más fácil que recordar ese concepto de los seres vivos es hablar sobre las características que presentan estos seres vivos. Y justamente ahora hablaremos de dichas características. Ahora sí, creo que en la pantalla está centrada las características de los seres vivos. ¿Lo pueden apreciar, por favor? ¿Me indican? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, Sí, gracias. profesor. Ahora, nosotros debemos de entender algo muy importante con respecto a las características de un ser vivo, y quisiera que ustedes lo comprendan. Para poder nosotros considerar a un ser vivo como tal, como ser vivo, debemos de entender que éste debe de cumplir todas las características que a continuación vamos a mencionar. ¿De acuerdo? No puede cumplir una, dos o tres características. Tiene que cumplir absolutamente todas. Ya niveles de organización, homeostasis, relación, metabolismo, reproducción, ¿no? Desarrollo, crecimiento, etcétera. Todas esas características las va a tener que cumplir. Si no, no podemos hablar de ser vivo. ¿Qué pasa si un organismo, bueno, inclusive decir organismo ya es referirnos a ser vivo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si algo cumple dos o tres características nada más? ¿Lo podemos considerar ser vivo? Pues no. Y justamente aquí vamos a partir explicando esto. Y hablemos antes de lo que vienen a ser estas estructuras, los virus. ¿Y por qué vamos a hablar de ellos? Porque los virus tienen características de seres vivos. Por ejemplo, dentro de lo que viene a ser el campo de la reproducción, más exactamente que decir reproducción, podríamos hablar de replicación. ¿Ya? Cumplen esa característica. Ahora, los virus también inclusive podríamos mencionar, ustedes mismos saben, por ejemplo, hoy en día, ¿no? De que existen variantes de los de los virus, ¿no? Por ejemplo, hoy en día con este COVID, ahora hay una variante sudafricana, una variante inglesa. Entonces podríamos decir que esos virus hasta inclusive pueden sufrir procesos de evolución o adaptación. ¿De acuerdo? Por otro lado, ¿qué más? Los virus pueden tener niveles de organización, pero muy básicos. Ya pueden tener niveles de organización. ¿Ya? Listo. Pero aquí hay un detalle. Serían las únicas características que podría cumplir de un ser vivo, pero no cumple todas, solo cumple algunas. Por lo tanto, podríamos decir en este caso que el virus, ¿de acuerdo? El virus no es un ser vivo. ¿Ya? El virus no es un ser vivo. Entonces, y si el virus no es un ser vivo, ¿cómo lo clasificamos? Pues si el virus no es un ser vivo, solamente lo clasificamos como una partícula, dice, supramolecular. ¿Y qué refiere una partícula supramolecular? O sea que es una molécula gigantesca que está formada por proteínas, por ácidos nucleicos, hasta inclusive por grasas, ¿no? Como el caso del COVID justamente, que tiene una capa lipoproteica que lo recubre y lo protege. Pero que el jabón, el alcohol, la lejía ayudan a disolver. Y es por eso que en estos días se han convertido estas sustancias en un factor muy importante de nuestro día a día, ¿no? Para la higiene y la limpieza. ¿De acuerdo? Listo. Entonces yo te pregunto a ti, estimados estudiantes, ¿el virus es un ser vivo? ¿Mm? Ya que no quieren participar por sí solos, a ver, preguntemos. A ver, Ari, ¿el virus es un ser vivo?
No, profesor. ¿Qué es entonces, hijo? Es una partícula supramolecular. Muy bien. No llega al nivel de ser vivo. Correcto. Muchísimas gracias por tu participación, Ari. ¿Ya? Listo. A ver, vamos a empezar entonces a describir cada una de las características del ser vivo. Ahora, lo primero que podríamos decir del ser vivo, que su unidad del ser vivo, ¿quién va a ser, estimados estudiantes? ¿Quién es? La célula. Por eso decimos que la célula es una unidad biológica, o sea, una unidad de vida, ya que todos los seres vivos estamos constituidos por esta, por la célula. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar rapidito de lo que son los niveles de organización. ¿Ya? Primero vamos a hablar entonces con respecto a estos niveles de organización. A ver, ¿qué podremos decir con respecto a estos niveles de organización? Ya mi cuadrito medio feito, pero ya se arregló. Ya. Primero, para hablar de los niveles de organización que tiene el ser vivo, podemos decir que el ser vivo está constituido desde lo más simple hasta lo más complejo. Es por eso que podemos mencionar que el ser vivo, en primer lugar, estaría formado por un nivel químico. En este nivel químico podríamos encontrar el nivel atómico, que estarían los elementos que justamente forman parte de la vida, como el famoso CHOM, que vendría a ser el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etcétera, que ellos al combinarse pues van a poder dar origen al nivel biomolecular o molecular. ¿De acuerdo? En este caso vamos a encontrar que en este nivel molecular vamos a encontrar, por ejemplo, compuestos como el H2O, donde el hidrógeno y el oxígeno se combinan, oxígeno 2, el CO2, ¿no? Y otras sustancias que forman justamente parte de los seres vivos. ¿De acuerdo? Ahora, estas moléculas se pueden combinar y pueden formar macromoléculas. ¿Ya? Ahora, las macromoléculas, macro significa grandes, ¿no? Entonces son moléculas más grandes. Por ejemplo, acá podríamos encontrar las proteínas, podríamos encontrar a los lípidos, ¿ves? Los azúcares o glúcidos, etcétera, ¿no? Los ácidos nucleicos, por ejemplo. Ahora, estas macromoléculas cuando se unen, ¿de acuerdo? Pueden formar supramoléculas. ¿Supra qué significa? Gigantesco, inmenso, ¿no? Entonces serían moléculas gigantescas, inmensas. Aquí en este nivel supramolecular podríamos encontrar las organelas de las células. Organelas celulares. Como por ejemplo, ¿no? La mitocondria, el aparato de Golgi, etcétera. ¿Ya? Pero así como encontramos estas organelas de las células, también encontramos, por ejemplo, a los virus, pues. Los virus se quedan en este nivel. El nivel químico, vamos a recordar también, dice es inerte, o sea, sin vida. ¿De acuerdo? Y luego de este nivel químico, que sería nuestro primer nivel, ahora sí podríamos pasar al segundo nivel, que sería ahora el nivel biológico. ¿Ya? El nivel biológico. ¿Ya? Este nivel biológico ya es un nivel biótico. O sea, el nivel que tiene vida, un nivel biótico. ¿De acuerdo? Y en ese nivel biótico, pues vamos a encontrar lo que ya viene a ser el nivel celular, ¿o no? El nivel célula, que justamente sería el primer nivel de este,
donde encontramos las células que nos constituyen. Por ejemplo, a nosotros los seres humanos podríamos encontrar la neurona. Podríamos encontrar, por ejemplo, al glóbulo rojo, que también se llama eritrocito. Y a todas las células que conforman y constituyen a los seres vivos. Ahora, cuando estas células se agrupan, se unen entre sí, ¿qué forman? Forman el nivel tisular, o sea, los tejidos. Por ejemplo, el tejido epitelial, el tejido muscular, etcétera. ¿Ven? Ahora, ¿y qué pasa cuando los tejidos se unen, se juntan? ¿Qué forman? Forman el nivel de los órganos, nivel orgánico. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, encontraríamos al corazón, podríamos encontrar el estómago, el cerebro, etcétera, ¿cierto? Y ahora, y cuando se juntan los órganos, ¿qué cosa forman? Pues forman el nivel sistémico, donde justamente encontramos los sistemas y aparatos, como por ejemplo el sistema nervioso, ¿no? El aparato digestivo y todos los sistemas y aparatos que encontramos en un ser vivo, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa cuando ya los sistemas y aparatos se unen? ¿Qué formaría? El nivel individuo. ¿Ve? Un individuo. ¿Qué sería? Pues el ser humano, un gato, un perro, etcétera. ¿De acuerdo? Y así como existe el nivel biológico, el tercer nivel, ¿cuál sería? El nivel ecológico. Ya nivel ecológico. Aquí estaría pues la especie, que son individuos, conjunto de individuos iguales entre sí, ¿no? Cuando juntamos, uy, acá se me malogró esto. A ver, vamos a borrar. Uy, no se borra el gráfico. Ya está, ahora sí. Vamos a borrar acá también mejor ese nivel ecológico porque nos hemos olvidado de poner nivel. Y ahora sí. Nivel ecológico. ¿No? Entonces aquí encontramos, ya les dije, la especie, que son los individuos similares entre sí que se pueden reproducir. Ahora el conjunto de individuos de una misma especie forman una población. El conjunto de poblaciones forman una comunidad, ¿no? Ahora, la comunidad, que vendrían a ser los seres vivos, más el medio ambiente inerte físico, forman un ecosistema. Por eso decimos que el ecosistema es igual a biotopo, que sería la materia inerte, roca, suelo, aire, y biocinesis, que serían los seres vivos, o sea, la comunidad. El conjunto de ecosistemas similares entre sí forman un bioma, ¿no? Y el conjunto de biomas, pues pueden formar lo que vendría a ser ya la biosfera. O sea, todo nuestro planeta, toda parte de nuestro planeta donde pueda existir vida. ¿De acuerdo? Y así hemos visto cómo los seres vivos tienen niveles de organización. ¿Ya? Ahora, ¿dónde empieza la vida? Pues la vida empieza todavía en el nivel biológico. En cambio, el nivel químico todavía era inerte. Y el virus todavía está en el nivel químico, por eso no se le considera un ser vivo. La unidad fundamental de la vida, no te olvides, el nivel celular. ¿De acuerdo? No te olvides de eso, la célula. Oye, ¿y qué pasa si un individuo es unicelular? Pues ya llega a ese nivel y es considerado ser vivo. Y ahí quedaría su nivel de organización. Entonces, todos los seres vivos tienen niveles de organización. Pregunto, ¿habrá quedado clara esta explicación? Chicos. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, Sí, no profe. hay dudas entonces, ¿no? Ya está, listo. Muy bien.
Entonces, como ya conocemos que todos los seres vivos tienen que tener niveles de organización, que sería una característica, ahora podríamos pasar a hablar de lo que vendría a ser la homeostasis. ¿Y en qué consiste esta homeostasis? ¿Ya? ¿Qué ha pasado? Ya se me salió. No, sí está con las formitas todavía. Lo borramos de todas maneras. Mejor para que no nos tape la letra. Solo lo subrayamos. Ya. La homeostasis dice que está relacionada con lo que viene a ser el equilibrio interno. ¿Y a qué hace referencia el equilibrio interno, mis estimados estudiantes? Pues hace referencia a que el equilibrio interno viene a ser que en todo ser vivo, todo organismo vivo busca tener justamente un equilibrio en su interior con respecto a cualquier situación. Un claro ejemplo, el nivel hídrico. Un ser vivo no puede tener un exceso de agua en su interior, no puede tener escasez de agua en su interior. Y por eso, para regular esto y para que el cuerpo se mantenga en equilibrio, produce la homeostasis. Un claro ejemplo es, por decir, ¿qué ocurriría si en este caso, por ejemplo, tú te quedas en un desierto, por decir, abandonado, te pierdes en un desierto y no tienes fuentes de agua cercanas? Entonces, como tu cuerpo es tan inteligente y tiene esta característica de la homeostasis, va a buscar tener un equilibrio interno para que puedas resistir lo más posible. ¿Cómo así? Por ejemplo, imagínate que es el primer día que estás en el desierto y como estás en ese primer día, el calor y todo eso, empezaste a sudar. Pero como tú ya te has dado cuenta que estás en el desierto y no vas a encontrar fuentes de agua, tu cuerpo inmediatamente detecta eso. Al detectarlo, le va a ordenar a lo que viene a ser la hipófisis que libere una hormona que se llama ADH, hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética inmediatamente se libera en la sangre y viaja hasta la parte superior de nuestros riñones, donde se encuentra, o bueno, viaja mejor dicho hasta el interior de nuestros riñones, ¿ya? Donde se encuentran los nefrones, que son pequeñas unidades de nuestros riñones que nos ayudan a filtrar y a expulsar todas las sustancias de desecho que encontramos en la sangre. Cuando el ADH llega a estos nefrones del riñón, inmediatamente le ordena a ciertas partes del nefrón que dejen de perder agua y les dice más bien, reabsorban agua, estamos en peligro, tenemos que reabsorber y evitar la pérdida de cualquier cantidad de agua. Entonces, inmediatamente de lo que estaba filtrando el agua a nuestro organismo y lo estaba botando, ya lo estaba convirtiendo en orina para luego expulsarlo del cuerpo, inclusive nuestros nefrones de la misma orina que ya estaban produciendo empiezan a reabsorber agua para evitar que tengamos pérdida. ¿Ven? Haciendo que nuestro cuerpo trate de mantener el equilibrio en esa situación en esa situación extrema donde de repente no hay fuentes de agua cercanas. ¿Se dan cuenta? Entonces nuestro cuerpo está haciendo la homeostasis para que te des cuenta, un equilibrio. ¿Ven? Por otro lado, nuestros poros de la piel se han cerrado para no seguir sudando y evitar más pérdida de agua, evitando que justamente perdamos agua y que nuestro cuerpo pueda aguantar el mayor tiempo posible. Esa es una homeostasis. Y así como nosotros seres humanos, todos los seres vivos tienen homeostasis que buscan generar un equilibrio en sus organismos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, igual, otro factor de homeostasis, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando haces exceso de ejercicio, deporte, ¿no? Tú sabes que nosotros tenemos una temperatura promedio de 37 grados Celsius, una temperatura equilibrada, podríamos decir. Cuando nosotros corremos, saltamos, hacemos exceso de esfuerzo físico, pues nuestro cuerpo por el movimiento mismo se tiene que calentar, ya que tú sabes que el movimiento produce calor. Entonces, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Como nuestro cuerpo dice no debemos de calentarnos en exceso, entonces busca un mecanismo para tratar de mantener el equilibrio. ¿Y cómo lo va a mantener? Pues una cosa muy efectiva es el sudar. El sudar, al liberar el agua sobre la superficie de la piel, pues va a producir un enfriamiento de nuestro cuerpo. Yo sé que alguna vez ustedes han hecho deporte, de repente han ido a jugar fulbito, se han jugado su vóley o cualquiera de estos deportes, y cuando has sudado, después un ratito te detienes y vas a ver cómo refresca ese sudor, ¿no? Se siente friecito en el cuerpo.
Entonces, es un mecanismo de equilibrio que está tratando de conseguir nuestro cuerpo. Y eso es la homeostasis. Y todos los seres vivos tienen esa característica, la homeostasis, que busca siempre el equilibrio interno en todos los seres vivos. ¿De acuerdo? Listo. Ahora pasamos a hablar del metabolismo. ¿Y qué vendría a ser el metabolismo? En este caso, el metabolismo van a ser todas las reacciones químicas que ocurren dentro de un ser vivo para garantizar que éste justamente tenga la vida. Por ejemplo, la respiración, la nutrición, que son dos procesos altamente importantes. Sin ellos no podríamos vivir. Y dentro de cada uno de ellos, pues ocurren muchos procesos químicos, como por ejemplo, en la nutrición, imagínense que muerdes un pan. Al momento de morder un pan que está hecho de harina, esa harina contiene un azúcar que se llama almidón. Ese almidón es un azúcar grande y difícil de digerir, pero inmediatamente ingresó a nuestra boca, se combina con nuestra saliva. Y al combinarse con nuestra saliva, la saliva tiene una sustancia que se llama amilasa, y esa amilasa va a ayudar a romper el almidón y convertirlo en azúcares más pequeñas y más fáciles de poder ser digeridas. Y ese proceso ya es una reacción química que está dentro de lo que se llama el metabolismo. Todos los seres vivos tenemos metabolismos, distintas reacciones químicas que ocurren en nuestro interior y que nos permiten justamente seguir estando vivos. Ahora, ese metabolismo se puede dividir también en lo que es el anabolismo y el catabolismo. A ver, aquí abajito y rapidito. Cuando hablamos del anabolismo, para que te hagas idea, dice que es un proceso negativo. ¿Por qué? Porque en este proceso negativo, pequeñas moléculas se van a unir para formar moléculas más grandes. ¿De acuerdo? Pero en este proceso, ¿qué ocurre? Es negativo, ¿por qué? Porque dice se gasta energía. O sea, se pierde energía en este proceso, donde moléculas pequeñas pasan a formar moléculas grandes. Un ejemplo, la fotosíntesis. Sería un ejemplo de anabolismo. ¿De acuerdo? La fotosíntesis. ¿Ya? Muy bien. Ahora, por otro lado, tenemos el catabolismo. Este sería un proceso más bien positivo. ¿Por qué positivo? Porque en este caso dice que moléculas grandes se parten para formar moléculas pequeñas. Y en este proceso más bien se gana energía. O sea, produce energía ese proceso. ¿De acuerdo? Un ejemplo, la respiración celular. Entonces ya sabes y conoces la diferencia entre el anabolismo y el catabolismo. A ver, ¿esto habrá quedado claro o tienen alguna duda o pregunta con respecto al anabolismo y el catabolismo? Chicos, les escucho. ¿Nadie? Ya, bueno, ya que no me quieren preguntar, no nos hacemos problemas. Listo. Entonces ahí terminaríamos a hablar del metabolismo. ¿Ya? Son todos los procesos o reacciones químicas que ocurren dentro de un ser vivo para garantizar la vida. ¿Ya? Pasamos a la relación. Como dice ese término, relación, es la forma como nos relacionamos con el medio ambiente y con todo lo que nos rodea, sea la materia inerte o en el caso de lo que vendría a ser otros seres vivos. Dentro de la relación encontramos a lo que vendría a ser la irritación. ¿Y qué vendría a ser la irritación? La irritación dice que es la respuesta que todo ser vivo puede dar ante un determinado estímulo. Pero dice que este estímulo es, en este caso, un estímulo temporal. ¿Cómo así un estímulo temporal? O sea que no dura mucho tiempo. Un ejemplo. Yo tengo una aguja, me pincho el dedo.
inmediatamente tu cuerpo reacciona. Sacas la mano muy velozmente, ¿no? Por evitar seguir sintiendo el dolor. El, el estímulo sería el pinchazo y la respuesta pues es sacar la mano muy violentamente. Ahora, el pinchazo no es permanente. El pinchazo, de acuerdo, es temporal, ¿cierto? Entonces, cuando sufrimos uno de este tipo de estímulos temporales, nuestro cuerpo reacciona a través de la irritación. Otro claro ejemplo, nuestras pupilas, por ejemplo, sabemos de que es el orificio que está en la parte central de nuestro globo ocular y esas pupilas permiten la entrada de la luz hacia el interior de nuestro globo ocular, donde todas las imágenes se reproducen a nivel de nuestra retina. Pero esas pupilas que son ese pequeño orificio, y esto es mucho más notorio y claro, por ejemplo, en los gatos, que cuando están en presencia de mucha luz, pues su pupila se hace una delgada línea. Y cuando están, por ejemplo, en la oscuridad, su pupila se hace una esfera bastante grande, ¿cierto? En el caso nuestro también ocurre lo mismo, solo que la pupila cuando estamos en mucha luz se hace más pequeñita, cuando estamos en poca luz se hace más grande, algo así como un lente fotográfico. ¿De acuerdo? Muy bien. En este caso, tendríamos que entender lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de que salimos, por ejemplo, estamos en la luz, nuestra pupila está chiquitita. Ingresas a un cuarto completamente oscuro, nuestra pupila empieza a crecer. En el proceso que va creciendo, entraste por primera vez al cuarto oscuro, pues no vas a ver absolutamente nada. A medida que ha pasado unos cuantos segundos o minutos, vas a ver que se van a aclarar la vista porque la pupila también se hizo más grande. A ese proceso se llama, cuando la pupila se encoge, miosis, cuando la pupila se dilata, midriasis. Y es una forma como nuestro cuerpo reacciona ante el estímulo de la luz o ante el estímulo de la oscuridad. Y como tú sabrás, este estímulo no es permanente, no es que todo el tiempo vamos a estar ante la luz o que todo el tiempo vamos a estar en la oscuridad. Como sabes, esto siempre se sucede en los días y las noches. Por lo tanto, esta respuesta de nuestro ojito es una irritación ante un estímulo temporal, que puede ser la luz o que podría ser la oscuridad. ¿De acuerdo? Entonces, la irritación siempre se da ante estímulos temporales. Mientras que en este caso también tendríamos a la adaptación. Y la adaptación, a diferencia de la irritación, la adaptación se da ante estímulos permanentes. O sea, eso supone que también va a ser una respuesta ante un estímulo, pero ya no ante un estímulo temporal, sino más bien ante un estímulo permanente. ¿Cómo así? Pues hay estímulos permanentes, por ejemplo, la cantidad de oxígeno que hay sobre una determinada ciudad. A mayor altura, menor oxígeno. A menor altura, mayor cantidad de oxígeno. ¿Qué pasaría si una persona, por ejemplo, que vive en Lima, ¿no? Eh, por ejemplo, es deportista, ¿no? Es futbolista, lo contrata el ADT y el día de mañana ya tiene que jugar un partido. Hoy día lo contratan y lo llaman, le dice, ya toma tu pasaje, tienes que venir acá a Tarma y mañana mismo ya estás jugando tu primer partido. Pregunta, ¿esa persona podría rendir en el partido que le toca jugar el día de mañana? ¿Qué opinan ustedes? Chicos, ¿qué opinan? Que no, ¿Por qué dices que no, Susel? porque él vivía en otro lado y el clima suele ser diferente. Bueno, en realidad más que el clima, ya, más que el clima, lo que estaría ocurriendo sería con respecto a la cantidad de oxígeno. Cuanto más altura estamos, menor presencia de oxígeno. O sea, mientras que en Lima, por ejemplo, dependiendo qué parte de Lima, ¿no? En promedio a los 100 metros sobre el nivel del mar, llegas a Tarma a los 3050 sobre el nivel del mar, las cantidades de oxígeno que hay en nuestras atmósferas son diferentes. En Lima hay una mayor cantidad de oxígeno, sus pulmones hacen poco esfuerzo. En Tarma hay menor cantidad de oxígeno, sus pulmones harían un mayor esfuerzo. Es por eso que esta persona no podría rendir de un día para otro. Tendrían que pasar varios días, una semana de repente, o 15 días, para que ocurra un proceso de adaptación. ¿Ve? Adaptación. Y en ese proceso de adaptación,
sus pulmones ya se estarían acostumbrando a la cantidad de oxígeno que hay aquí en Tarma. A ese estímulo, que es la poca cantidad de oxígeno, ya no se le llama pues un estímulo temporal, sino más bien es un estímulo permanente, porque esa cantidad de oxígeno no cambia continuamente. Es un estímulo permanente y es por eso que esa persona ya no se estaría irritando, sino se estaría adaptando a ese estímulo permanente. Durante el día la cantidad de oxígeno es la misma, durante la noche la cantidad de oxígeno es la misma, así que ahí se estaría produciendo un proceso de adaptación. ¿De acuerdo? Entonces ahí está la diferencia entre adaptación e irritación. La adaptación son para los estímulos permanentes y la irritación para un estímulo temporal. ¿Ya? Ahora pasamos a otra característica dentro de la relación, que es el movimiento. Ahora, ¿podemos decir que todos los seres vivos tienen movimiento? Hago una pregunta. ¿Un árbol tiene movimiento? ¿Qué opinan ustedes? ¿Mm? Sí, profesor. ¿Cómo se mueve un árbol? A ver, explícame, por favor, si fueras tan amable. En el crecimiento. Ya a través del crecimiento, muy bien. ¿No? Oye, ¿y cuando sopla el viento, el árbol se mueve o no se mueve? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí se mueve, pero no es un movimiento propio de él, sino es un movimiento producto de un factor externo que viene a ser en este caso el viento, ¿cierto? Cuando hablamos de movimiento, pues hablamos de que todos los seres vivos tienen la capacidad de poder moverse por sí solos. Y tenemos que diferenciar aquí lo que es traslación, que es un movimiento donde un ser vivo se puede ir de un lugar, de un punto A a un punto B, que lo tenemos nosotros los seres animales, tenemos movimiento de traslación, y otros tipos de movimiento, como por ejemplo los que vamos a ver a continuación, las taxias, los tropismos, las nastias. Todos los seres vivos, hasta las plantas, también tienen movimiento, solo que no tienen de traslación, pero sí tienen otros tipos de movimiento. Un ejemplo con respecto a las taxias. Las taxias dice que son los movimientos que tienen muchos seres vivos con respecto a algún estímulo. Por ejemplo, la luz. Existe la fototaxia. Por decir, hay algunas flores que cuando amanece y sale la luz, los pétalos de las flores se abren. Y cuando ya está atardeciendo, se cierran. Es una cosa muy diferente y contraria a lo que ocurre con la flor de loto. ¿Alguno de ustedes conoce la flor de loto? ¿Mm? Chicos, ¿conocen la flor de loto? Nadie quiere participar. Bueno, ya vamos a tener que cambiar eso. Ya vamos, poco a poco nos vamos a acostumbrar y tenemos que ser más participativos y comunicativos. Cuando hablamos de la flor de loto, si alguno de ustedes, por ejemplo, ha tenido la suerte de ir a Villarrica, ¿no? Hay un lago ahí grandazo, ahí hay muchos de estas plantitas. Ellos hacen un proceso inverso, más bien durante el día se cierran y en las noches se abren, ¿no? Son taxias, ¿ve? En este caso la flor de loto tendría una fototaxia, en este caso negativa, ya que durante la luz más bien se cierra y durante la noche se abre. Y otras plantas tendrían una fototaxia positiva, porque se abren durante el día y se cierran durante la noche, ¿ve? Pero no solamente es eso con respecto a las taxias, sino también con respecto a otro tipo de estímulos. Por ejemplo, muchos microorganismos que no tienen de repente otras formas que nutrirse que no sea, por ejemplo, la quimiosíntesis, son atraídos por muchas sustancias químicas para poder justamente realizar sus procesos de nutrición. Y entonces, ahí vamos a hablar de una quimiotaxia. Muchos organismos son atraídos y se mueven para poder llegar a estas sustancias químicas que le van a permitir realizar procesos de nutrición. ¿Ven? Eso serían las taxias. Ya también encontramos a los tropismos. Pero ¿qué diferencia hay entre la taxia y el tropismo? La taxia solo es movimiento, mientras que el tropismo es movimiento pero asociado junto con el crecimiento. O sea, van de la mano, van así, movimiento y crecimiento. Un ejemplo, el fototropismo positivo, que lo tienen los tallos y las hojas y es por eso que crecen a favor de la luz. Mientras que en el caso de lo que vendría a ser el fototropismo negativo,
lo tiene la raíz de las plantas, se esconde de la luz y cada vez más se va enterrando y enterrando en el suelo. ¿Vieron? ¿Ves? Ahora, por otro lado, también tenemos el geotropismo. Un geotropismo positivo, la raíz se entierra, se acerca a la tierra. Y geotropismo negativo lo tendrían el tallo y las hojas, que se alejan del suelo, ¿cierto? Hidrotropismo, pues la raíz siempre crece en búsqueda del agua, ¿no? De las aguas subterráneas. ¿Se dan cuenta? Los tropismos siempre van junto y de la mano con lo que viene a ser el crecimiento. Mientras tanto, las nastias, ¿de acuerdo? En este caso podemos mencionar que son movimientos, pero principalmente ante estímulos mecánicos, o sea, ante el roce, ante que se toquen y todo eso. Un ejemplo, la resentida. Cuando la resentida ni bien un insecto le tocó, inmediatamente cierra todas sus hojitas. ¿Para qué? Para que justamente en este proceso pueda proteger y muchos de estos insectos no se alimenten de sus hojitas, ¿sí o no? O la Venus atrapamoscas, que son esas famosas plantas carnívoras, ¿no? Una mosquita o cualquier insecto entra en el interior, inmediatamente al sentir que el mosquito ha tocado la parte interna, se cierran, ¿no? Para poder atraparlos. Sueltan sustancias químicas ácidas para disolver al insecto y poder nutrirse. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? Entonces, todos los seres vivos tienen movimiento. ¿De acuerdo? Por otro lado, la reproducción. Todos los seres vivos se pueden reproducir, crecer y desarrollarse, ya sea a través de reproducción sexual, donde hay dos progenitores y hay células sexuales que son los gametos, gameto masculino espermatozoide, gameto femenino óvulo, o caso contrario, tipos de reproducción asexual, como la bipartición, la gemación, ¿no? Y muchos otros tipos de reproducción asexual que ya iremos conociendo en su momento, ¿ya? Todo ser vivo tiene la capacidad de reproducirse. Y inmediatamente se reproduce, pues crece y se desarrolla. ¿De acuerdo? Ahora, en algunas estructuras como el ADN, no sería correcto decir reproducción, sino replicación. Lo mismo que en los virus. Los virus, más que reproducirse, su término adecuado es replicación. Y en el caso de las células, más que hablar de una reproducción, deberíamos de hablar de una división. ¿Por qué? Porque suele ocurrir que las células siempre se parten en dos para dar origen a dos nuevas células hijas. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Nos hemos demorado un poco en la explicación, pero he tratado de ser muy detallista en esta explicación. Nos falta trabajar lo que es el método científico y las ramas de la biología, que también lo tengo en un organizador bastante concreto y que para no quitarles demasiado tiempo, lo vamos a desarrollar, si les parece bien, el día de hoy en nuestro apoyo que va a ser por horas de la tarde. ¿De acuerdo? Y cosa que así también, ahí al toque hacemos la práctica y también les ayudo con algunas preguntas de la tarea, ¿ya? Para que puedan ir tranquilos a su siguiente clase. ¿Están de acuerdo? ¿Qué opinan? Sí, está bien, profesor. Sí, profesor. ¿Ya? Está bien. Listo. Entonces, aquí nos quedamos ahorita, ya son 9:25, y en la tarde completamos la partecita que nos falta y aprovechamos el tiempo en nuestro forito de horas de la tarde. Ustedes ya tienen su horario. Muy bien, chicos. Nos desconectamos para que se vean a su siguiente clase. Entonces, no me despido ya que en la tarde nos estamos volviendo a encontrar. Ya, hasta la tarde, mis estimados estudiantes. Nos vemos, profesor. Hasta luego, profesor.